En estos días, en estos momentos, se está celebrando un juicio en Norteamérica muy insólito, no normal, algo único en la historia norteamericana. Es el juicio contra diversos cargos, verdaderos o falsos, no lo sé, pero se está enjuiciando a un expresidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Un hombre, un presidente, un hombre de negocios muy querido y muy popular. Millones de norteamericanos le tienen cariño y simpatía a él y a su familia, esposa, hijos, hijas. Un hombre que ha dado mucha polémica. Un hombre valiente de ideas progresistas, modernas. Un hombre de valor. Un hombre de negocios, exitoso. O sea, en todos los conceptos, un hombre que está marcando la historia norteamericana moderna. Pero por mucho. No solamente en su país, Norteamérica, que es una potencia mundial, bíblica, angloamericana. La última y séptima última potencia bíblica. Entonces, por diversos cargos, pues se le está enjuiciando. Y más en un momento de proceso de votaciones. Algo insólito que a un candidato, el señor Donald Trump, se le interrumpa o se le dé publicidad verdadera o falsa. Yo no soy un juez, pero se le está enjuiciando en un momento de candidatura. Algo insólito, porque cuando un candidato se presenta a las votaciones para presidente de los Estados Unidos, pues es insólito que se le busquen cargos para interceder e impedir que hable. Verdad o falso, no soy el juez, pero los hechos, según mi opinión, y no estoy haciendo política, pero doy mi opinión. Además no soy norteamericano, soy hispano-alemán. Es decir, doy mi opinión como cualquier otro puede darla. Veo la situación desde mi ángulo, punto de vista, y lo que yo conozco de ese hombre, su ímpetu, su forma extraordinaria de discursar, es un hombre que atrae las masas, muy peculiar. Un hombre que podía haberse quedado en sus negocios, constructor de edificios en Nueva York, en otros países norteamericanos, rascacielos, un hombre, ¿no?, de éxito, su familia siendo un constructor exitoso. Y es un hombre inteligente, con un don de gentes, ha tenido relación con todos los más prominentes de la tierra. Y ese hombre, ya digo, es querido por muchos y odiado por otros. Ahora la cuestión, ¿qué va a pasar? ¿El señor va a ser de nuevo presidente? ¿No lo va a ser? Pues como comúnmente se dice, eso está en la mano de Dios. ¿Y por qué digo eso? No son los votantes los que hacen presidente o forman un gobierno, no son los presidentes. Los votantes, digamos, son figuras visuales de gente que tiene su opinión, tal candidato, tal política, y vota. Pero desde otro punto de vista muy agudo y bíblico, desde el punto de vista de Dios, es Dios quien coloca a los gobiernos, no los votantes. Los votantes son figuras. Es decir, por ejemplo, en rodaje de una película, pues un actor interpreta a un héroe, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿no? Y hace proezas, Rambo o, o otros actores populares que pilotan aviones, que ganan batallas. Son figuras móviles, pero realmente quien hace la película no es el actor, es el director. Es el que dice cómo tiene que moverse, qué tiene que hablar, qué no tiene que hablar, y le da un guión y rectifica y repite escenas. El director es el realizador de esa película, no el actor. El actor es una figura como otros extras, como otros personajes, actrices, que se mueven dentro del guión y la dirección del director. En este caso, a manera de ejemplo, es Dios quien coloca a los gobiernos. Lo dice la Biblia. En el libro de los Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, y conste, la Biblia es un libro inspirado de Dios, es el libro de Dios para la humanidad.
No sé, el escritor que ha escrito Pablo, que se llamaba Pablo, que escribió los Romanos y otros libros, el que escribió según su idea, sino inspirado, que decir, escribió. Es como, por ejemplo, cuando un gran director o propietario de una gran empresa quiere escribir cartas a otras empresas para ofrecer sus productos. Entonces llama a la secretaria y dice, a ver, escriba, por favor. Señor don tan, 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 tan. Le estoy proponiendo de tal, 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 y la secretaria escribe. Solo el director firma, manda esta carta y la secretaria manda la carta. Cuando la empresa a la cual se le hace un ofrecimiento lee la carta, no está pensando que la secretaria le da esta información, el director. En la Biblia es lo mismo, los profetas hablaron según inspirado que Dios le dijo, haz esto, escribe esto, habla esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, citando más o menos un poco textualmente, dice, toda alma, o sea, las almas no son algo que vuelan, que salen del organismo, no. El alma se define al ser vivo. Se dice alma a animales y a personas, da igual, seres vivos. Cuando Dios creó a Adán, le dijo, llegó a ser alma viviente. Adán, el primer ser creado. Bien, Romanos 13, 1 a 4 dice, toda alma, toda persona, está en sujeción a las autoridades superiores. Habla de todos los gobiernos de la tierra. Porque dice el texto, no hay autoridad, no hay autoridad, a no ser por Dios. Porque Dios coloca a los gobiernos en sus posiciones relativas. Hoy está un gobierno, no funciona, pone otro. Mejor, va. Porque son, dice el texto, en su posición en los gobiernos son ministros de Dios. Ministros de Dios. O sea, Dios pone a los gobiernos. Por eso llevan la espada. A los militares, los policías, los servicios de seguridad, los servicios de información, contraespionaje, servicios secretos, lo que sea. Un gobierno estable, abogado, ingeniero o alcaldes o quien sea. Son gobiernos estables para controlar una nación que es un problema bastante complejo. No es tan fácil gobernar una nación más como Norteamérica. Y entonces dice el texto, llevan la espada para castigar el mal y premiar el bien. Por lo cual, dice el texto, sigue diciendo, si alguien se opone a los gobiernos de Dios, se está oponiendo al arreglo de Dios y recibirá castigo para sí mismo. O sea, no son los votantes, no son los políticos, los, banqueros quien pone al gobierno. Son instrumentos como en la película el director busca este extra, esta persona está en caja, es el que hace la filmación, la proyección, la película. No es el lector es una figura móvil que el director dice, muévete ahora, di esto, cuidado, quédate quieto, no. Así son los gobiernos, puestos por Dios. Hay un texto en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 34 al 39, que explica más o menos el asunto desde el punto de vista bíblico. Dice que el Sanedrín, los judíos, que odiaban a Jesucristo y le mataron, claro, por envidia, por celos, querían también acallar la boca de los apóstoles, Pedro y demás apóstoles y discípulos de Jesucristo. Y les querían encarcelar. Y entonces que le querían condenar también, que no hablaran a nadie de Jesucristo, tal, que mataran a todos. Y mataron a muchos. Entonces, uno de los fariseos, Gamaliel se llamaba, cuando estaban en esta disputa con los de Sanedrín, que hay que encarcelarlo, que esto no puede ser, que no se hable más de Jesucristo. Y dice, quietos. Y le paró la cosa y dice, mire, llamó aparte a los fariseos y dice, mire, una cosa, mire. Lo que estáis haciendo es erróneo. Y dice, bueno, ¿por qué? Esto. Un momento, vamos a ver. Dice, hace un tiempo que había un líder no judío que arengó a mucha gente tal, porque era la invasión romana, era el problema constante. Los romanos, Israel, Palestina, era una colonia romana, como fue España, como fue otros sitios. Dice, un líder se levantó. Entonces arengó a mucha gente. Dice, pero vinieron luego los romanos, vinieron tal, acabaron con el líder, disolvieron a la gente y desapareció. Luego, poco después, apareció otro que decía que era un profeta, que tal, que profetizaba, que el fin, que no sé qué. Y arengó mucha gente también, mucha gente le seguía, tal, esto es. Y daba discursos, tal. Y dice, pero luego, una vez más, vinieron, mataron al líder aquel, se disolvió la gente y nunca más ha vuelto a hablar de él. Por lo cual, le dice, mirad lo que hacéis. Porque si estos hombres, estos apóstoles,
dice, están mintiendo como los otros, o es un cuento, no hay verdad, pues le pasará igual que a los otros. Pues esto se disolverá, poco a poco se irá hundiendo y se olvidará. Pero si estos hombres, los apóstoles, están diciendo la verdad, y lo que dicen, hablando de Jesucristo, el Rey de Reyes y tal, es verdad, cuidado que sin daros cuenta, estáis luchando no contra hombres, estáis luchando contra Dios. Y le os pasará lo mismo que le pasó a los demás por luchar contra Dios. Quiero este relato bíblico, es si alguien quiere evitar que el señor Donald Trump sea presidente, y mi opinión que será presidente, sin darse cuenta están luchando contra el propósito de Dios. Pero si no lo llega a ser, le pasará igual que a los otros. Se disolverá y en el tiempo se olvidará. Los gobiernos, no olvidáis, están puestos por Dios, no los hombres. Los hombres son figuras, como en la filmación de una película bíblica, lo que son extras figuras, actores. Pero quien mueve la película y hace la producción que sea exitosa es el director. Y en este caso, a escala mundial, quien pone a los gobiernos es el director, es Dios, Jehová Dios, y no los hombres. Donald Trump, en mi opinión, posiblemente fue un buen presidente y a lo mejor lo volverá a ser.